Bueno, la idea es que podamos conversar hoy día un poco cuál es el impacto que tiene el paisajismo en el rubro inmobiliario. Para muchos corredores puede ser un tema eh, al que no le han prestado atención nunca, otros puede que sí y nunca han sabido cómo. Entonces la idea es que ahora, a partir de esta conversación, eh, podamos entregar algunos tips, podamos mostrar cuál es la importancia que tiene tanto para la gente que vive en una casa como para los que quieren vender una propiedad. Efectivamente, vamos a hablar de paisajismo aquí con la experta y yo creo que partamos como por lo más básico, así, ¿qué es paisajismo? Bueno, paisajismo es todo lo que nos rodea, nuestras áreas verdes, nuestros jardines, nuestros espacios de relajación, eh, donde nos liberamos un poco y donde interactuamos con nuestra familia. Es como si es el antejardín, por ejemplo, es la primera imagen de nuestra casa. Es importante tener una buena presentación de nuestro paisajismo, nuestras áreas verdes. Cuéntanos un poco qué impacto tiene cuando llega una persona a una casa, cuando estás viendo una casa. Imagínate que la casa está increíble por dentro. Tiene todos los dormitorios que tú estabas buscando, tiene la cantidad de baños, espacios comunes, piscina, pero el jardín es un desastre. ¿De qué forma se puede corregir y se puede corregir rápido? ¿De qué forma se puede mantener? Porque también hay un hecho que cuando las personas ponen a la venta sus casas, por lo general esas casas, esas propiedades están desocupadas. Entonces, ¿qué pasa en ese intertanto? ¿De qué forma se puede mantener de una forma que sea económica a la vez que mantenga el estatus de la casa o la apariencia en general? Bueno, claro que es importante porque si tú llegas a una casa que es un desastre por fuera, aunque por dentro esté muy bonita, igual te va a impactar que no esté terminada y vas a pensar inmediatamente todo lo que vas a tener que hacer para poder arreglarla. Eso es algo, sí, que influye mucho. Obvio que una persona que no está viviendo en una casa no la va a tener en las óptimas condiciones, sobre todo el interior seguramente sí, porque tú dejas todo ordenado, cierras y se acabó. Pero afuera requiere, aunque sea una mínima mantención, hasta el jardín más ecológico y de menos requerimiento necesita una mínima mantención, pero nosotros podemos ayudar a que eso pase y que podamos tener un espacio que nos ayude a dar una buena imagen y que ojalá requiera el menos cuidado posible. Para eso podemos ocupar 1000 especies que son de bajo requerimiento. Podemos ocupar cubresuelos, que los cubresuelos no requieren, ahí nos ahorramos inmediatamente el famoso corte del pasto, porque tú llegas a una casa que lo primero que ves es que el pasto está desorbitado, que tú tienes que pasar entre medio, que hay mucha maleza. En cambio, si pones un buen cubresuelo, te vas a ahorrar agua, no lo vas a tener que cortar y, por ejemplo, uno que siempre se ríe, ¿no? El tiki tiki. Es un cubresuelo que no requiere mayor cantidad de agua. Es súper bajito, da unas hojitas muy bonitas, crece, ponte, no sé, máximo 5 centímetros y más encima da flor. O sea, es una belleza. Lo pueden pisar los niños, las mascotas, sí, es a prueba de niños y mascotas. Y crece, tiene como la misma técnica que la chépica. Tú, por ejemplo, lo plantas cada 30 centímetros, una matita, y eso después cunde, empieza a tapar todo. Hay muchas, por ejemplo, si es un jardín urbano, que generalmente las casas no son más de 200 metros de área verde, idealmente puedes usar mucha suculenta, puedes ocupar gramíneas, que muchos no saben qué son las gramíneas. Las gramíneas son las típicas colitas de zorro, que mal decimos colitas de zorro, que son, por ejemplo, las estipas, estas como peluditas, y que no requieren ningún cuidado. Esas sí que no requieren ningún cuidado.
incluso pueden estar 15 días sin agua. Bueno, uno parte de lo más básico, ¿cierto? Yo soy completamente ignorante sobre el tema de paisajismo, muy interesante escuchar esto, para mí es muy nuevo. Y una pregunta básica que yo tengo, quizá mucha gente puede tener, ¿para quién es el paisajismo? O sea, de repente uno dice, claro, si tienes una parcela muy grande, sí, un paisajismo, porque te ponen una pileta, qué sé yo, unos árboles. Si yo tengo una casa, como tú dices, quizá urbana, ¿me sirve igual aplicar conceptos de paisajismo? Si tengo un jardín chiquitito, ¿me sirven estos conceptos o es como para casas grandes? Por supuesto que sirve demasiado. Tú todo lo puedes aplicar a escala. Obvio que si es un terreno de 2000 metros, todo lo proporcionas a 2000 metros. Si tienes un pequeño paisajismo, un pequeño lugar de, no sé, de 100 metros, todo lo vas adaptando de acuerdo a la escala que tienes. Hay especies pequeñitas, mira, generalmente se trabaja en paisajismo en 3 niveles. El primer nivel es máximo especies de unos 30 centímetros. Después vienen las otras que van en segundo plano, que son hasta 50. Y así, después el tercer plano, hasta 1 metro, 1,20 m, puede ser 1,50 m. Y después ya vienen los árboles, que en los pequeños jardines siempre es recomendable poner un árbol. O sea, si tú llenas de árboles, olvídate de todo lo que plantaste abajo. Eso siempre termina muriendo. Entonces, cuando son espacios pequeños, porque a la gente le gusta darse el gusto, por ejemplo, de poner, no, que mi casa es muy chiquitita, pero quiero un limón, quiero un naranjo, quiero una mandarina, quiero una parra, y eso no se puede hacer. Hay que ser selectivo, elegir entre todo lo que vas a poner, elegir realmente lo que más te guste. Y eso lo instalas en un sector que se llama, mira, esto se llama hito. Es como el lugar de atracción de tu jardín, que va a ser un lugar especial, no sé, con una maceta grande. Observa esto, es una maceta grande en un espacio chico, pero es una maceta grande que va a tener a lo mejor una mandarina, un mandarino, un limón en ese sector. Entonces, cuando la gente llegue, va a ver ese sector y va a ser como el punto focal. O sea, todo se puede reducir a tu escala de lo que tú tengas y ocupar especies adecuadas. Siempre se va a poder. Lo otro, también se puede, lo que se usa mucho ahora, es ocupar, por ejemplo, gravilla, mulch, que son estas cortezas de los arbolitos, ¿ya? Para mantener la humedad, para dar color, y lo vas mezclando con especies que no requieran mucho trabajo. Así que no, es para todos los jardines. Muy buenos conceptos ahí. Finalmente esto se puede aplicar a distintos tamaños, ¿cierto? Y ahí nos podemos hacer la pregunta de, ya tengo mi jardín, ¿cierto? ¿Cómo lo mantengo atractivo todo el año? De repente uno puede pensar que esto es solo quizá para las estaciones donde hay sol. ¿Qué consejos podemos dar o cómo podemos mantener nuestro jardín todo el año? Claro. Especies, por ejemplo, tú siempre vas a seleccionar especies caducas, que quiere decir las que se caen las hojas, y las especies persistentes, que no se le caen las hojas. Entonces, esas van a ser las que nos van a sustentar todo el jardín en invierno. Las que le van a dar vida, porque si imagínate, pusieras todo caduco, se murió el jardín y es lo más fome y lo más feo, deprimente en invierno. Y en cambio, con estas especies persistentes vas a poder armar el jardín y tenerlo siempre con algún detalle de color, porque incluso las especies persistentes no son solamente verdes, hay en tonalidades rojas, amarillas, y ahí vas matizando y te da estructura al jardín. Por ejemplo, el boj, el arbusto, no sé si lo ubican, el boj, de hojitas chicas, verdes, ya, tiene hojas verdes, pero tiene hay uno que es variegado, que tiene sus terminaciones en un color amarillo. Entonces tú donde lo pones siempre te va a dar vida. Y ese es estructurante. Esa es la forma de mantener. Yo creo que me siento como se puede sentir cualquier persona cuando nosotros hablamos en términos de marketing. Cuando escucho,
el pop, el variegado. Es como que estoy escuchando chino. De repente aprovecha de hacer una aclaración de esos términos porque probablemente si alguien nos está escuchando, lo escucha más adelante va a quedar flop o al menos va a tener que googlearlo. Oye, y eso que no hemos hablado de los nombres científicos, porque si yo me pusiera a hablar los nombres científicos, se estarían riendo todos o peor, pues, o sea, más encima que son nombres compuestos, generalmente no es una pura palabra, así que no. Sí, si los van a buscar en Google, búsquenlos por los nombres que yo les doy. No sé, por ejemplo, un árbol de pequeña escala, el crespón, lo buscan por crespón y va a salir al tiro. Un árbol muy ornamental, muy bello, y si lo pones por el nombre va a salir, así, y te va a salir seguramente el nombre científico al lado. Aprovecho de hacer otra pregunta, porque todo esto calza súper bien cuando pensamos en casas, pero ¿qué pasa con los departamentos? ¿De qué forma podemos ornamentar, hacer paisajismo en un departamento? ¿Aplica en ese caso? Sí, por supuesto que se puede. Por ejemplo, jardineras verticales, que están muy, muy de moda, por ejemplo, la típica es la de la Copec. Ustedes llegan a Copec y ven su área verde al costadito, esa es una jardinera vertical y está siempre, por lo general, con especies como suculenta y pequeñita, y te cubren y te dan color y te cubren todo el muro. Y esas se regan de arriba hacia abajo por decantación, va bajando el agüita. Es la forma. Y lo otro, bueno, puedes poner un montón de especies. También puedes poner, por ejemplo, no sé, un ficus, que te da como la idea de un árbol pequeño. Siempre hay al lado de una mesita con 2 sillitas para tomar el desayuno, tus jardineras verticales, tu arbolito, que lo vas a tener incluido para que no te falte el árbol. Hasta puedes poner una mini especie, por ejemplo, claro, el que ya es más dedicado, hasta podría poner un bonsái con fruto, pero yo no soy muy experta en eso, porque es súper difícil de mantener, hay que dedicarle tiempo, pero también se podría. Y ahí entonces lo que entiendo es que también en espacios interiores el paisajismo también aplica en la elección, por ejemplo, de plantas, no necesariamente en un jardín, sino tal vez en una sala de estar o en una mesa, ¿cierto? Sí, bueno, hay miles de especies de interiores, o sea, puedes elegir cualquier cantidad de especies que te pueden acompañar y que por lo general son especies que no requieren mucha luz, no requieren sol directo tampoco, se mantienen. Hay que saber si elegirlos, ¿eh? Porque hay especies que uno las ve muy lindas cuando es chica y después son unos monstruos que te ocupan toda la casa y te topan el techo. Por ejemplo, la monstera, que yo le digo monstera, de monstruo. Tú la compras pequeñita y después cuando la dejas, yo tengo una que ya está a punto de topar el techo, la estoy mirando en este momento. Y ocupa mucho espacio. Hay que saber elegir especies pequeñas que te puedan acompañar y alegrar tu hogar. Y ahí otra pregunta que me surge es, dentro del paisajismo y de todos estos conceptos y especies que para una persona no entendida son conceptos nuevos, ¿cierto? ¿Existe, por ejemplo, alguna tendencia, no sé, quizá alguna tendencia mundial que hoy en día se están ocupando este tipo de especies o se está ocupando esta línea de diseño? Me imagino que el paisajismo sustentable debe ser un concepto muy en boga. Cuéntanos un poco cómo está el mundo, para dónde está yendo, ese tipo de cosas. Bueno, paisajismo naturalista, para allá vamos. Todo lo que se pueda mezclar, o no sé si mezclar o integrar con la naturaleza, que no peleen. Generalmente cuando uno hace un proyecto de paisajismo donde hay muchas áreas donde tú ves paisajes naturales, tú tienes que tratar de que ese paisaje natural se integre con lo que tú tienes, que tus especies se integren en forma, en color y en mantención también, que sean especies que puedan subsistir solas, sin mayor requerimiento de nuestra
ayuda. Pero el naturalismo, para allá vamos, tenemos que llegar a eso. En Santiago se ocupa mucho, hay municipalidades que han logrado integrar eso y tú ves paisajes como muy, muy naturales que no requieren solamente un riego por goteo, por lo general, pero son con especies que incluso han como derivado de las que son malezas, por ejemplo, y están integradas y dan unas flores maravillosas y te ayudan a formar un buen espacio. Esa es la idea. Árboles nativos o especies que son de toda nuestra zona de Sudamérica, que las integramos y subsisten, pero perfecto. Ahí cuando mencionaste árboles o plantas de Sudamérica, yo creo que un clásico en Chile es el gomero, el ficus. Y esas plantas son de acá, porque es típico verlas en las casas, las venden en el home center, en el Easy. Son de acá, se adaptan bien acá, son de difícil mantención. Claro, lo que pasa es que esas son especies en Chile son de interior, pero no son de acá, son que las trajimos y ya se integraron, pero no son originarias. Por eso que no las tenemos afuera, porque hay algunos gomeros que llegan a adaptarse, que tú los dejas y tú te has fijado que crecen hasta por los techos, en invierno hasta se le caen las hojas y después vuelven, porque ya se adaptaron, pero no son más bien tropicales, no son de acá. Me gustaría saber, desde el punto de vista, hablemos primero como de una persona, una persona que tiene una casa o que arrienda una casa. ¿Cómo iniciar en paisajismo? O sea, ya sea que, no sé, me compré una casa nueva y tiene el patio pelado, digamos, el jardín pelado, o que quizás estoy arrendando una casa, quiero renovar el jardín, y supongamos que la persona no sabe mucho, pero quiere hacer algo. ¿Cuáles serían como los pasos recomendados a seguir? Asesorarse por un lado, hacer una lista de cosas. ¿Cómo podríamos iniciar en ese proceso de quiero renovar mi jardín, quiero mejorar mi espacio y demás? Lo primero es saber cuánto espacio tienes. Hay que medir. Tienes que medir para saber bien con cuánto vas a contar. Tratar de hacer un mini bosquejo. Nadie pide un plano, pero un bosquejo para que tú tengas visualmente, sepas con cuánto cuentas. Después tienes que planificar muy bien cuáles van a ser tus áreas, por ejemplo, para poner un quincho, cuál va a ser si es que vas a poner un quincho, o vas a poner una parrilla solamente, cuál va a ser tu área para sentarse, comedor, áreas de circulación, y después ya, al final, cuando ya tengas todos los espacios ya definidos, ahí recién vas a empezar a elegir las especies que vas a poner. Pero esas especies tienen mucho que ver con el lugar donde vives. No es llegar y decir, a mí me gusta X especie, no, porque si esa especie no se adapta bien donde tú vives, no va a durar un mes. Y hasta ahí llegamos. Tú tienes que elegir de acuerdo al pH también de la tierra. Eso es muy importante. Bueno, aquí en la sexta región, por ejemplo, el pH de la tierra es aproximado 6 como algo. Entonces, igual ese es un pH bastante bueno y que se adaptan muchas especies a ese pH. Pero, por ejemplo, para el norte hay un pH, para el sur es más ácido, va variando. Entonces, tú tienes que elegir especies que se adapten a donde tú vas a estar. Y ahí empezar a seleccionar especies de acuerdo también a lo que tú puedas mantener. No hay que volverse loco comprando cosas y después se te van a morir la mitad. Elige realmente lo que vas a poder cuidar y lo demás disimúlalo con gravilla, con por ejemplo, un bebedero de aves, una piletita. Mira, si te da el espacio, muchos sueñan con la piscina. Pucha, voy a poner una piscina, pero resulta que el patio no te da para piscina. Y la gente mete piscina y no te queda ni siquiera para un arbusto. Es una locura, que sales de la pieza y te caes adentro de la piscina. Hay que saber distribuir, por eso te digo, saber primero con cuánto espacio cuento y qué voy a poner adentro que me quede súper equilibrado. Esa es la idea, que puedas circular, que puedas ver algo bonito, que sea
que haya misterio. Eso es algo súper importante. Cuando tú recorres un jardín, tiene que haber una parte donde tú no veas todo, sino que tengas que como circular un poco y descubrir. Ese es algo que a la gente le atrae mucho, llegar a un espacio que no está todo así como pegado a la muralla y ya, esto es lo que hay. No, caminar un poquito, ver que hay una vuelta y que hay alguna otra cosita más allá. Esas cosas hay que tratar de uno, lo puede hasta dibujar, aunque si no tienes para qué ser dibujante. Un bosquejo y decir, aquí voy a poner, no sé, en tal esquina voy a poner un bebedero de aves, pero le voy a poner unos arbustos alrededor para que sea como un lugarcito acogedor, por ejemplo. Entonces tú vas a poder ir a mirar, seguramente van a haber muchas aves ahí, se van a sentir cómodas. Eso es más o menos lo que recomiendo. Ya, sí, están muy buenos esos conceptos. O sea, hay también un proceso dentro de uno como habitante de una casa que también es la creatividad de uno, ¿cierto? El uno hacer un plano, uno tener una idea de cómo quiere más o menos que luzca el espacio, aunque uno no sea especialista, ¿cierto? Y pensando ahora en el lado de la gente que se dedica al rubro inmobiliario, ¿cómo puede un asesor inmobiliario quizá sacarle provecho a las propiedades que tiene en cartera, o asesorar a su cliente y dar un valor agregado quizá? Por ejemplo, un cliente que, no sé, se puso a arrendar o compró una casa con un patio que le puede sacar provecho, o un patio vacío. ¿Cómo puede un corredor quizá darle un valor agregado, quizá darle tips? ¿Cómo se puede manejar ahí? Mira, siempre pasa eso que como que uno quiere, llega a una parte donde está todo pelado y dice, yo le diría que haga esto otro, pero depende, claro, depende de la gente que quiera que uno lo asesore también. Pero sí, por lo menos hacer que una persona que sepa te dé, aunque sea un listado de especies que puedan servir para tu jardín y que requiera poco cuidado. Eso no cuesta nada. O sea, si por ejemplo los que se dedican a corredores tuvieran una persona que trabaje con ellos, pero que sepa algo de jardines, de paisajismo, y pudiera asesorar en cosas mínimas. Por ejemplo, imagínate, al cliente tú le das un listado de especies que puede ocupar en su jardín y le dices la escala en la que los tienes que poner, nada más. No sé, pues dónde tiene que ir la terraza, lo mínimo. Y ellos van, compran e instalan. Capaz que sirviera de mucho y esa casa tendría mucha más plusvalía que una casa que tiene todo por hacer. Incluso hay revestimiento, no tiene por qué ser el piso más caro. Hay muchas formas de tener un buen piso de entrada, por ejemplo, que no sea caro, que sea económico. Hay muchas técnicas nuevas ahora para pavimentar. Incluso se dibujan los espacios. Buenísimo, efectivamente hay una posibilidad de entregar un extra, un valor agregado, que la persona nos perciba como que realmente lo estamos ayudando y no solamente, digamos, vender la casa y ya. Y esto también nos lleva al tema de el bajo rendimiento hídrico. ¿Cómo construir un jardín que cumpla esos requerimientos, que quizá me requiera poco cuidado, ¿cierto? Se vea bien, cumpla un requisito estético, pero quizá que no nos consuma demasiado tiempo de mantención, o que efectivamente nos permita ahorrar agua? Creo que eso es como una de las grandes tendencias de ahora. De repente quizá a la gente le preocupa tener, por ejemplo, mucho pasto, por lo que implica en términos de hay que instalar, qué sé yo, cosas para regar y te gasta un montón de agua. Hablemos de eso del tema hídrico. Bueno, para una casa que está en arriendo o en venta, idealmente yo si quisiera como ayudarlo a que no esté tan fome, tan abandonada, yo creo que les diría que pongan jardineras, ese tipo de cosas, y a lo mejor un cubresuelo y ya, no, jardineras que incluso se puedan llevar. Es como cuando armas la casa piloto y tienes todo ahí, pero después lo vas a tener que sacar.
como lo hacen los gringos, porque arman casas completas y después las cosas se las llevan. Es como para dar la imagen y la idea a la gente cómo quedaría. O que los reciba algo bonito. Tú vas entrando a una casa y a la entrada va a haber unas bonitas jardineras con unas plantitas que requieran poca mantención. Eso te da vida. Sebastián nos preguntaba, ¿qué diferencia tiene el paisajismo con el interiorismo? Claro, o sea, interiorismo es decoración de interiores, que puede incluir, por supuesto, algo de verde, pero generalmente es como se refiere a la decoración de interiores. Y paisajismo es todo lo que va fuera de nuestra zona de interior. El jardín, el área verde, esa es la diferencia. O sea, podríamos hacer tal vez una pequeña, más que una definición, ejemplos de qué se puede hacer por el lado del interiorismo. Quizás con eso queda bien claro, porque ya abordamos bien todo lo que se puede hacer en el jardín, el tipo de plantas, las sensaciones, esto que hablamos del misterio que me quedó súper grabado, como que se me vinieron jardines a la cabeza rápidamente. De hecho, como que los jardines botánicos, bueno, japoneses, tienen como eso, tienen como que uno va recorriendo y va encontrando distintas especies. Yo creo que va por ahí, se me vino súper rápido a la cabeza eso. Pero, ok, ya que cubrimos el paisajismo, ahora en el interiorismo. Conceptos básicos, ¿qué se puede hacer? Imagínate que llegamos a una casa, voy a comprar una casa, me parece increíble, está el jardín impecable, ahora al revés, llego adentro y es todo plano, todo blanco, todo gris, todo fome. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en todo caso, aprovecha de que no es malo que esté todo blanco. Yo prefiero que esté todo blanco a que esté todo rojo, por ejemplo, que muchas casas, sí, muchas casas ponen como casa colonial y al final llega a ser tétrico, como que generalmente los espacios en tonos pasteles te van a dar mucha más sensación de acogimiento, también de luz, porque si tú tienes un lugar muy oscuro, eso te deprime, no sabes, por ejemplo, no sabes si hay alguna filtración. Los colores claros, mira, para vender los colores claros tienen que ser así, tiene que ser colores claros, no puede ser ni verdes, ni murallas azules, no, colores pasteles, eso es pero sagrado. Y aparte, por ejemplo, si tú llegas a una casa donde ha pasado mucho, donde la cocina es muy pequeña y la puerta abre hacia adentro y resulta que la puerta se topa con el refrigerador, hay que eliminar esa puerta se elimina y se pone una puerta granero por fuera que te va a aportar decoración, está muy de moda, y en un tono, por ejemplo, si tienes un muro color pastel, pones una puerta granero, no sé, pues color madera natural, y ya el hecho de estar sumamente cerrado, ya tienes tu comedor, al tiro es un aporte. Y te aísla, no se ve si no quieres que se vea, porque ahora la idea son espacios abiertos, ustedes saben eso, todo integrado, pero muchas casas que se venden no vienen así, las casas comunes no vienen así, son las casas de otro nivel, las básicas de clase media no vienen así, entonces uno tiene que adaptarla. Si es que no quieres invertir mucho en romper muralla y todo eso, es una buena forma de separar. Por ejemplo, una casa de 70 metros, 80 metros, no le vas a poner tremenda cantidad de muebles, no puedes, tiene que ser muebles de acuerdo al porte, a lo más un sofá en L con una mesita, ahí va la plantita que estábamos hablando, una plantita X que sea como un aporte, ese tipo de cosas es como básicas, no mucho cuadro, no mucho objeto pequeño. Bueno, para vender, por supuesto que no puedes mostrar una casa que tenga mucho objeto personal. No puedes mostrar una casa que tenga demasiadas cosas, que el diploma de uno, la foto de la familia, eso no. Todo eso se tiene que ir. Por ejemplo, colores que a uno le gusten. Por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, el morado, que tengo todas las cosas moradas,
craso horror. Todo neutro, para que agarre la mayor cantidad de gente que diga, oh, me gusta esto. Sí, tan buenísimos esos tips. El tema de diseño interior, yo creo que da para mucho. Podríamos en algún otro momento conversar como bien a fondo ese tema, sacarle más jugo. Me gustaría retomar en el tema del paisajismo, quizá errores. Por ejemplo, si yo quiero vender una propiedad, ¿cuál sería el mayor error que puedo cometer en relación con mis espacios abiertos, con mi patio, con mi jardín? Tenerlo quizá muy desordenado o no cortar el pasto. Si yo quiero vender, ¿qué es lo que no debería hacer por ningún motivo? Bueno, lo primero, claro, tener maleza, especies secas, mucha cantidad de cosas, eliminar mira, en el jardín no solamente son las áreas verdes, son por ejemplo la zona de la parrilla, del quincho, son, no sé, si tienes una parte donde vas a poner un basurero, que ese basurero no esté a la vista, que sea una parte donde lo puedas tapar, o sea, que tu mesita o tu comedor de quincho sea como neutro, no mucho color, no mucho exagerado de cojines, ni flores, ni lo más neutro para que llegue a todo el mundo. Y las áreas verdes, sí, siempre limpias. Si no puedes eliminar el pasto, que eso es algo que tenemos que llegar a eso, eliminar el pasto, porque la mantención es complicada en todo tipo de cosas, en el agua, en la poda, en todo, en el corte del pasto, en todo estamos ya superando esa etapa. Hay que llegar a los cubresuelos, esa es la idea. Pero si no se puede, por supuesto, tenerlo bien cortado, bien ordenado, como te digo, especies, eliminar todo lo que se vea exagerado, eliminarlo, dejarlo despejado. Mira, los muros del patio, ¿ustedes saben cuál es el color ideal para pintar una pandereta? ¿Verde? No, es el gris oscuro, aunque no lo crean, el gris oscuro. Yo también pinté verde en algún momento de mi vida. No, pero el gris te da profundidad, es como sacarlo de la naturaleza. Cuando tú miras un paisaje de lejos, lo último que ves siempre es como algo con medio gris. Es como un gris marengo, hay que saber el color exacto igual, y ese gris te da profundidad. Entonces, si tienes pandereta en la casa, dejarla así, ¿no? Ahí está el gris. No, o sea, el que no puede lo tapa con especies, pero idealmente ese gris que te digo yo, que es un gris oscuro, es el apto, porque mira, después de las plantitas que tienes, vas a ver ese tono grisáceo que es como de la naturaleza, y mentalmente tu vista te va a proyectar como que fuera más grande. Al revés, siempre la gente dice, hoy no, ¿cómo voy a pintar oscuro si mi patio es chico? Pruébenlo, se va a ver grande. Conozco un jardín que tiene ese concepto y puso unos arbolitos adelante. La otra vez te lo comenté, pero no me acuerdo el nombre de los árboles. Era un árbol que parece que tenía la hoja con así una estrellita, pero después podemos ver cuál era. Pero efectivamente sí se ve amplio. Se ve, bueno, el terreno es grande, como 1000 metros debe ser, pero se ve bastante amplio y combina muy bien con las hojas del árbol. Justamente ese color no compite con ninguna especie. En cambio el verde sí, pelea con todos los verdes que tengas ahí. No cualquier verde te va a combinar con verde. En cambio el gris, con todos. Sí, bueno, ese concepto está súper interesante, pero entiendo que no es el gris natural de una pandereta, sino que es un gris más oscuro, ¿no? Sí, es un gris oscuro, es como un gris marengo, grafito, más o menos, grafito. Oye, y me gustaría también saber cómo es el proceso de asesoría cuando, por ejemplo, cuando un cliente contrata una paisajista como tú. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo lo abordas tú? Me imagino que debe seguir quizá el proceso que me contaste de primero se mide, se ve quizá qué ideas tiene el cliente. Cuéntanos un poquito de ese proceso. Bueno, por supuesto, conocer el lugar, y yo creo que como
tratar de ser lo más cercano al cliente posible, porque eso te va a llevar a saber qué es lo que le gusta, cuáles son sus gustos, cuáles son sus especies preferidas, y ahí va donde uno lo orienta si esas especies son aptas o no para su ubicación, su terreno. Y si no, buscarle las más cercanas a lo que él quiere, que sean aptas. Se hace un proyecto, un anteproyecto en realidad, y se le presenta y ahí ves qué se cambia, si quieren agregar, quitar. Uno va adaptándose a lo que el cliente quiere. Se le van presentando las especies con los nombres, Photoshop con su patio como era antes y cómo va a quedar después. Ahí ya se hace, la gente le cuesta hacerse la idea de cómo se va a ver, porque ver un plano mirado arriba no es lo mismo que verlo en perspectiva. Entonces ahí la gente se va dando cuenta realmente cómo quedaría, y que ahí quedan fascinados, generalmente les gusta mucho. Ahí sí, o ahí te dicen, oye, no, ese arbustito que pusiste ahí no me gusta, cámbiamelo por otro. Hay algunos que saben más y son más resueltos en ese sentido. Y ahí se va ejecutando el proyecto. Buenísimo. No sé si, Guille, tienes alguna otra pregunta. Yo creo que con esto ya podemos ir cerrando. Fue una súper buena conversación. Yo creo que se plantearon muchos temas que nosotros no teníamos idea. Ahí, mira, justo. Ale, casi no te alcanzo a leer. Nuestra invitada la semana pasada y gran colaboradora nos pregunta: ¿alguna planta que se pueda utilizar en espacios interiores con menos luz natural? Bueno, mucho, como dije, la monstera, los ficus, hay muchas especies. Tengo acá una que me dan ganas de mostrársela, pero no me sé el nombre. Pero bueno, la típica, esa lengua, claro, también. La lengua, la suegra, que se llama Sansevieria, claro. Hay muchas igual. Yo tengo, por ejemplo, esta que pero, ¿la ven? Hay bastantes especies que son todas las de interiores, son para poca luz, todas. Y más bien nada de sol. También los helechos, aunque no creas, los helechos que son de exterior funcionan bien. Claro, que siempre que en la casa no haya mucho calor, pero los helechos, fíjate que funcionan bien en interiores. Mira, y justo la Ale comentó, el ficus no quiere nada en mi casa, siempre se muere. Ya, puede que sea exceso de agua, porque, oye, la tierra de un ficus, tengo uno acá, tú tienes que meterle el dedito o un palillito de estos moldadientes, lo que sea, y tiene que estar seco por lo menos, no sé, 1 centímetro o más. No lo puedes regar seguido, si no se van a caer siempre las hojas, siempre. Lo otro, tratar de limpiarle las hojas. Yo, ¿sabes lo que hago con los ficus? Como las hojas no son grandes, son pequeñas, los saco y los manguereo. Entonces, así, porque si tú te pones a limpiar hoja por hoja, siempre se van a caer. En cambio, ahora no, porque igual hace frío, pero ya llegando a la primavera, lo sacas, lo manguerías bien suave, pues no lo hayas pegado un chorro ahí que se caigan todas. Lo manguereas y va a quedar pero feliz. Se nota al tiro cómo se reactivan. Esas son algunas sugerencias. Tratar de ponerlo cerca de la luz igual, cerca de una ventana. No importa que tu casa no tenga mucha luz, pero cerca de una ventana le va a servir lo otro, las corrientes de aire. A los ficus no les gustan las corrientes de aire. Por ejemplo, en un pasillo o entre ventanas, no, eso no les gusta. Tiene que ser un lugar donde estén como en una esquinita, al lado de una ventana, van a ser felices. Oye, a mí siempre me ha llamado la atención como habláis de las plantas como si fueran personas, y es verdad. Y de hecho hay experimentos que muestran que si tú le hablas a una planta o la tratas con cariño, la planta crece mejor, y hay experimentos a una planta que la tratan mal y a otra que la tratan bien. Búsquelo por ahí.
Es súper interesante. Sí, la vieja loca de las plantas, entonces yo les hablo igual, pues, y están contentas, y siempre, pues, generalmente no se me mueren las plantas, tiene que ser mucho para que, pero sí les hablo y las cuido harto igual. Siempre hay que estar metiéndose, como consejo, meterse mucho a googlear. Cuando uno no sepa algo, hay que googlearlo y ver, siempre sale un detalle que uno se le va y sabes que aprende mucho uno. Se los recomiendo. Hoy tengo un problema, pucha, me meto y veo, aquí le pasa a mi planta esto, ahí está. Los abonos, buscar abonos lo más naturales posible, ya están como obsoletos todos esos abonos tóxicos, esas cosas ya no se usan. Está todo más, sobre todo por las mascotas, que antiguamente era tan tóxico todo que pasaban cosas terribles. Ahora todo es natural. Para allá vamos. Buenísimo, buenísimo. Oye, muchos tips, mucho contenido. Como que me dan ganas de hablar de más cosas. Yo creo que podemos incluso organizar otra sesión o armar una, no sé, al mes y ver cómo podemos ir abordando distintos temas o distintas implicancias de las plantas en la vida de las personas, en el espacio. Yo creo que es un tema súper amplio y nos acompañan siempre. Si donde uno mire, salvo que vivas en Santiago Centro, quizás hay verde, o sea, siempre hay algo natural y es bueno estar cerca de la naturaleza, creo yo, sin irme en la ola. Pero eso. Oye, se puede mamá, hablar de interiores y también de, o sea, no solamente de plantas, sino de todo lo que sea diseño de interiores. Hay harto que ver. Si quisieran, como para ayudar para todo lo que sea de corretaje. Ahí hay que ir viendo. Con la colega ahí. Con la colega que está ahí. Sí, de todas maneras. Oye, muchísimas gracias por el espacio. Yo sé que al principio a todos nos cuesta un poco, pero salió increíble. Creo que es muy bueno ir soltándose, conversar. Al final es un espacio común nomás, es como estar en el living de la casa. Así que tomarse, participar y crear contenido. Así que eso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Sí, solamente dar las gracias a Asunción. Y si, por ejemplo, alguien quisiera quizá recibir una asesoría o está pensando quizá renovar o optimizar sus espacios, ¿cómo te podrían contactar? A mi Instagram. Es crear.paisajismo, sí. ¿no? Perfecto. Ahí lo dejamos entonces. Ya pues, me despido. Un abrazo y gracias a las personas que nos acompañaron. Gracias Ale, gracias Seba, que interactuaron también. Les mando un abrazo y la próxima semana los vamos a tratar de sorprender con algún otro tema. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao.